profesionales de administración de empresas de la CEPAE, pues por la valiosa participación en la dirección y el desarrollo de la conferencia que tenemos el día de hoy en la introducción de los datos con Power BI. Esto pues es bastante clave para enriquecer la formación de todos nuestros estudiantes en su perfil profesional y laboral y en su desarrollo académico bajo pues toda su proyección profesional que van a tener nuestros futuros administradores. Entonces pues básicamente esas son las palabras que quiero decir de agradecimiento y que esperamos que más adelante pues podamos seguir trabajando juntos en iniciativas que impulsen la calidad de la profesión. Claro que sí. Espero que sea de mucho aprendizaje y pues nada, entonces los dejo con Daniela y adelante, Dani. Listo, bueno, muchísimas gracias. Listo, entonces vamos a dar inicio. Antes de iniciar, me gustaría comentarles un poquito cómo la idea de la capacitación y es, pues primero, me gustaría muchísimo que estuviéramos súper activos, que entre todos pudiéramos, digamos, resolver un ejercicio que vamos a ir viendo a lo largo de toda la sesión para que no únicamente sepamos utilizar el análisis de datos con Power BI a nivel laboral, sino también pues entender un poquito que se puede aplicar absolutamente en todas las áreas, tanto personales como en empresas pequeñas y pues en lo que uno más ve, que son empresas un poco más grandes con un, digamos, flujo de datos un poco más grande. Entonces, para poder iniciar, me gustaría presentarles como este ejercicio. Se llama el dashboard de tu vida y la idea es que entre todos podamos imaginar algunas métricas con las que podríamos medir nuestras actividades de día a día. Entonces aquí voy a necesitar algunos candidatos que nos quieran decir de pronto tres métricas que se les ocurre que puedan representar aspectos de nuestro día a día. Puede ser, por ejemplo, en mi caso podría ser las horas de sueño que tengo por semana o diariamente o los pasos que camino día a día, la cantidad de tazas de café que consumo todos los días. También si, no sé, alguno tiene de pronto un emprendimiento, un negocio pequeño, o si lo quiere aplicar en algo, no sé, en la tiendita del barrio, algo muy, digamos, que podemos ver en nuestro día a día también muy bienvenidos. Aquí, digamos, todas las métricas son válidas, se van a dar cuenta que cualquier métrica que veamos, y que podamos imaginar, realmente lo podemos aplicar a nuestro análisis de datos. Entonces me gustaría, no sé, algunos candidatos que nos quieran decir algunas ideas que podemos empezar a analizar con Power BI de nuestro día a día. Puede ser también lo que les digo, como de la tiendita del barrio, métricas que se pueden aplicar, no sé, en tiendas pequeñas, en lugares, digamos que no tenemos como tantos datos. No sean tímidos, tranquilos. Ninguna respuesta es incorrecta, no se preocupen, también lo pueden enviar por el chat. La idea es que estemos muy activos para que podamos irlo aplicando a lo largo de nuestra sesión. De pronto, Jenny, ¿quieres Sí, compartir? puede ser, digamos, con respecto al trabajo, digamos que se puede medir la productividad, la calidad del trabajo y la gestión del tiempo al entregar un trabajo. Exacto, sí, claro que sí. De hecho, es una métrica, la métrica que tú comentas es una métrica muy común que podemos ver también dentro de empresas. Hay muchas empresas que miden digamos, el rendimiento de sus empleados con este tipo de métricas. Entonces, sí, muchísimas gracias, Jenny. Entonces, así como nos dice nuestra compañera, realmente se puede aplicar en absolutamente todas las áreas, todas las áreas que ustedes se puedan imaginar. Desde, no sé, por ejemplo, las series que Netflix te recomienda, por ejemplo, ahorita que yo sé que hay partido de Colombia, las apuestas deportivas también, todo esto se puede traducir en métricas, hasta no sé si es probable que Colombia gane o no, eso también se puede traducir en un análisis de datos muy interesante. Entonces, pues viéndolo de esta forma y viendo digamos, lo podemos aplicar en todos los ámbitos que nosotros querramos, no únicamente en empresas grandes, pues ya quisiera como iniciar con nuestra sesión ahora sí.
Me presento, mi nombre es Daniela Giraldo, yo soy profesional en estadística, tengo experiencia como data analyst. Durante este tiempo he manejado bastantes herramientas de visualización de datos y he estado siempre a nivel de inteligencia de negocio. Mi enfoque siempre ha sido darle a las empresas como esa solución versátil, siempre utilizando los datos y siempre de manera muy estructurada. Me gusta mucho todo este tema de datos, siento que es un mundo muy grande y que cada vez que uno como que ve un poquito más allá se da cuenta que tiene mucho que explorar. Entonces me parece algo muy chévere y eso es lo que me gustaría compartirles en esta sesión. Entonces, listo. Así es. Dime, ¿alguien dijo algo? Listo, entonces iniciemos con nuestra agenda. Vamos a ir primero por un poquito sobre fundamentos del análisis de datos para que podamos entender cómo funciona. Luego, si vamos a entrar como a la herramienta de Power BI, viendo un poquito qué es, cuál es su flujo de trabajo, los bloques de creación y digamos cada una de las partes que vamos a ver dentro de Power BI. Y todo esto, digamos, lo que vamos a ir haciendo es aplicando estos ejemplos que dimos al inicio para que podamos entender de una forma un poco más práctica la forma en la que utilizamos tanto el análisis de datos como la herramienta de Power BI. Listo, entonces como objetivos tenemos primero básicamente comprender todos los conceptos fundamentales que tenemos sobre el análisis de datos y la aplicación que le podemos dar a nivel de toma de decisiones, lo que les comentaba, poder entender que no únicamente la podemos aplicar en una empresa, siendo pues esta como la forma más común, sino también lo podemos aplicar en nuestro día a día, las plataformas lo aplican, entonces eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y también vamos a explorar, como les comentaba, el flujo de trabajo dentro de Power BI. Vamos a entrar y conocer sus principales componentes para que el día de mañana, cuando ustedes ingresen a Power BI, tengan como un poquito más de contexto de qué hace la plataforma, cuáles son las secciones de cada una de estas. Entonces, que sea como muy práctico. Entonces, listo. Bueno, vamos a iniciar con una pregunta muy general y es, ¿qué es el análisis de datos y para qué sirve? Entonces, como ya se lo imaginarán, básicamente lo que nosotros hacemos con el análisis de datos es extraer conocimientos a partir de los datos, ¿sí? Esto lo podemos hacer mediante múltiples herramientas, puede ser SQL, Excel, Power BI. Realmente hay demasiadas herramientas con las que, digamos, podemos hacer esta extracción de conocimientos a partir de los datos. Y básicamente el para qué sirve es para poder dar una solución tanto a entidades como a tu día a día, a empresas pequeñas, digamos, en general, cualquier tipo de entidad que exista se pueda tomar una decisión con respecto a estos datos. Entonces, que no sea únicamente algo muy, no sé, como yo pienso que de pronto en mi tienda deberíamos vender más este producto porque creo que a la gente le gusta más. No, sino tener como algo un poquito más estructurado y algo que nos diga como efectivamente a la gente le está gustando más este producto. No únicamente, digamos, se puede aplicar como a nivel de datos generales que uno recolecta, sino también, por ejemplo, no sé, en encuestas de satisfacción, entender cuáles son esos productos que la gente, no sé, de pronto le gusta más, que le gustaría que uno trajera si estuviéramos hablando a nivel de si tuviéramos una tienda pequeña o de la persona, no sé, una tiendita de barrio. Por ejemplo, si lo aplicáramos a nuestro día a día, las aplicaciones que te miden como los pasos y todo este tema de salud, lo del reloj que siempre te mide como todo, sí, como todo lo que haces en tu día a día a nivel deportivo, a nivel, digamos, de movimiento, eso también lo podemos analizar, podemos ver, por ejemplo, no sé, yo siento que me estoy quedando muy quieta durante todos los días y mi aplicación me lo dice, veo que cada día como que salgo menos, camino menos, y me gustaría como mejorar eso, entonces voy midiendo esos datos y voy viendo y tomando decisiones a partir de esos datos. Entonces, como se pueden dar cuenta, realmente lo podemos aplicar a absolutamente todos los ámbitos que nos podamos imaginar. Y pues para esto, para poderlo aplicar, siempre hay que, digamos, tener en cuenta también algunos beneficios que nos puede dar el aplicar en análisis de datos, tanto en entidades como para nosotros. Este está más enfocado hacia entidades, pero pues
si ustedes se dan cuenta, realmente para métricas personales también funciona muy bien. Entonces, primero te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, a nivel de si tienes una empresa, si tienes, no sé, una empresa pequeña o una empresa grande, tú vas a poder saber qué productos son los más vendidos, qué productos realmente le gusta a la gente, qué productos no tiene tanta rotación y que de pronto debería sacarte del mercado. No sé, el tipo de clientes que llegan a mi tienda, si de pronto son personas ya mayores o si son adolescentes y de pronto el consumo de mis productos sea muy diferente. Y en nuestro día a día, lo que les comentaba, como a nivel de salud, no sé, a nivel de salir a correr un poco más todos los días o de caminar, hacer más pasos día a día, me ayudaría como irlo midiendo para saber en qué proceso voy y cómo, digamos, se mejora. Por ejemplo, para las personas que van al gimnasio o que empiezan a ir al gimnasio, uno normalmente lo que hace al inicio es hacer, y de hecho las aplicaciones de algunos gimnasios la piden y es como el pesaje, ¿no? Entonces, tú vas viendo que empecé con X kilos o X cantidad de, no sé, masa corporal, pero después de 3 meses yo quiero ver mi avance y quiero saber si realmente estoy haciendo las cosas bien o si me hace falta algo más. Entonces, cualquiera de estos datos que nosotros podamos capturar nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Otro de nuestros beneficios es que nos va a dar una ventaja competitiva. Digamos, a nivel de empresa, tú vas a tener una ventaja, por ejemplo, con la otra persona que de pronto no conoce muy bien sus datos y que no está haciendo como el debido proceso de manejar, por ejemplo, no sé, los productos que vende o no. Entonces, pues al tomar mejores decisiones basadas en datos, digamos que sabemos que vamos a tener mejores resultados y pues eso obviamente nos va a dar una mejor, digamos, ventaja competitiva con respecto a las demás personas. Nos va a generar una mayor conciencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nos genera, digamos, esa forma de tú entender qué es lo que tienes y, digamos, hacia dónde quieres llegar. Entonces, esto lo puedes aplicar en absolutamente todo. Por ejemplo, en el gimnasio. Yo estoy, no sé, yo quiero bajar de peso, entonces ya sé lo que quiero hacer, voy a empezar a ir al gimnasio súper juiciosa, entonces cuando ya vaya X cantidad de sesiones al gimnasio, entonces voy a ver mi progreso y voy a entender cómo estoy mejorando lo que yo quiero mejorar. O por ejemplo, a nivel ya empresarial o de una tienda, como entender cuáles son esos productos, cuáles son los clientes, cuál es, digamos, el objetivo de tu empresa. Si de pronto, no sé, muchas veces uno se da cuenta que realmente el objetivo no está muy enfocado a lo que debería hacer, sino que uno debería como cambiar, como no sé, mi tienda está enfocada a personas muy grandes, pero me doy cuenta que las personas que me visitan realmente son un poquito más como adolescentes o más jóvenes, entonces debería como empezar a dar, digamos, productos que les pueden funcionar a esas personas y que les pueden llamar la atención. Y a su vez también nos va a dar eficiencia y eficacia, porque pues vamos a tener, digamos, el conocimiento de lo que está pasando, digamos, que a dónde quiero llegar, cuál es mi objetivo, cuáles son esos clientes que yo tengo, de qué forma puedo atraer más clientes o de qué forma puedo vender más. Entonces vamos a hacerlo todo mucho más rápido porque únicamente va a ser entrar, ver a un dashboard, ver todos los datos que ya tengo y decir como listo, este mes me fue mucho mejor que el anterior, entonces vamos a ver qué cosas mejoraron y qué voy a seguir aplicando para que en los siguientes meses me siga yendo bien. Entonces no va a generar como un reproceso manual que muchas veces sucede en muchas empresas, que tenemos como muchos Excel y que simplemente son tablas y tablas que, no sé, todas las personas tienen como que entrar y hacer de forma manual un análisis, ¿no? Sino como que dentro del dashboard podamos ver todas las métricas resumidas, y que apenas ingreses puedas entender absolutamente todo, desde el objetivo que tenías hasta a dónde vas hasta ese momento. Entonces, sí, estos serían como los principales beneficios del análisis de datos en general, aplicándolo a cualquier ámbito de nuestra vida. Entonces, ahora sí, para pasar como algo un poquito más técnico, nosotros tenemos diferentes tipos de análisis de datos. Entonces, tenemos el primero, que es el descriptivo, y es donde nosotros contamos el qué pasó. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo una tienda que de pronto tuvo
bajas ventas este mes y me gustaría saber por qué fue, o sea, por qué tuve bajas ventas. Entonces yo entro a hacer un análisis descriptivo. Entonces, por ejemplo, puedo decir, no, es que el mes pasado vendí menos de un producto que les gustaba mucho a las personas y pues nada, o sea, bajaron mis ventas porque resulta que ese era el producto que más se vendía. Entonces, ese es el primer tipo de análisis de datos que uno puede hacer. También lo podemos, digamos, combinar con otros, pero en general este es el descriptivo y es poder entender qué fue lo que pasó ante una problemática que tenemos. El siguiente es el tipo de análisis de datos de diagnóstico. Entonces, queremos saber el por qué sucedió. Entonces, ok, yo ya sé qué pasó. Entonces, hay muchas personas que se quedan hasta ahí y dicen como, bueno, ya es suficiente, ya sé qué pasó, ya sé lo que voy a hacer. Ahora tengo que ir a ver a la parte diagnóstica de por qué sucedió. Entonces, por qué, no sé, yo dejé de vender ese producto porque tal vez me salía muy caro, porque, no sé, no estaba teniendo muchas ganancias como lo esperaba. Entonces, sí, aquí es como entender por qué razón sucedió el, digamos, el problema que tenemos desde un inicio. Este es nuestro segundo tipo de análisis de datos. El tercero es el predictivo. Este, digamos, lo podemos aplicar desde una forma muy sencilla, que es como a nivel de nuestro conocimiento y a nivel de los datos que tenemos, no sé, históricamente, poder entender qué podría ocurrir si yo cambio ciertas cosas dentro de mi negocio. Entonces, por ejemplo, yo quiero lanzar un nuevo producto, pero yo quiero saber cómo va a ser, digamos, la acogida de ese producto en mis clientes. Entonces, ahí está la parte de qué podría ocurrir si yo lanzo este producto. Entonces, no sé, hay muchas formas de verlo. Por ejemplo, no sé, es un producto para personas más jóvenes, entonces, ¿cuál es mi tipo de clientes que normalmente frecuentan mi tienda? O si el rango de precios realmente está como, no sé, en el promedio de los precios que yo doy en mi tienda, o si está muy alto o si está muy bajo. De pronto esto nos podría decir como de forma general qué podría pasar si nosotros lanzamos este producto al mercado. Pero pues también se puede ir un poquito más allá con algo un poquito más, digamos, técnico, más allá del análisis de datos y es haciendo predicciones. Entonces, como, no sé, verlo como a nivel de un modelo, como de que los datos te den a ti como esa predicción de lo que va a pasar, pero pues eso es un poquito más avanzado. Digamos que desde un inicio lo podemos ver muy a nivel de como descriptivo de todas las cosas que tengo a mi alrededor en mi tienda, por ejemplo, y poder entender según todos estos factores qué va a ocurrir si yo lanzo, por ejemplo, un nuevo producto al mercado. Y nuestro último tipo de análisis de datos es el prescriptivo. Entonces, ¿qué debería hacer? Por ejemplo, en este caso, digamos, vamos muy conectados con los otros y es, ok, yo lanzo un producto al mercado, me doy cuenta que de pronto no va a ser tan bueno, no va a ser, digamos, la acogida que yo voy a querer dentro de mi tienda. Entonces, aquí es donde yo tomo una decisión y digo, ¿será que lo lanzo o no lo lanzo? ¿O cuáles son como esas métricas que me pueden dar como esa visión de qué podría pasar? Tal vez en un pasado, no sé, yo ya había hecho un lanzamiento de un producto muy parecido y le fue muy mal, entonces de pronto poder entender con esos datos como la acogida de mis clientes para nuevos productos o tal vez le fue muy bien, entonces yo decido si lanzar el producto. Entonces, sí, esto es como una forma muy de ver hacia el futuro y de hecho es lo siguiente que me gustaría explicar y es la parte del análisis descriptivo y el análisis diagnóstico siempre ven hacia el pasado, hacia una problemática que nosotros tuvimos antes y pues que en este momento quisiéramos resolver, ¿no? Porque pues esa es la idea, nosotros poder resolver cualquier tipo de problemática a nivel de datos. Entonces, sí, descriptivo y diagnóstico siempre nos va a dar información que ya pasó, que ya tenemos dentro de nuestra base de datos y que ya, digamos, podemos analizar a nivel de un pasado. Y predictivo y prescriptivo son ya análisis de datos mucho más pensados a futuro. Entonces, cosas que yo quiero hacer más adelante. Yo quiero
no sé, mejorar mi condición física, yo quiero dormir más con las horas de sueño que decíamos que capturábamos al inicio, o por ejemplo con el ejemplo que nos ponía nuestra compañera sobre la productividad de, no sé, de los empleados. Entonces, yo quiero saber de qué forma podría mejorar la productividad de mis empleados, de qué forma, digamos, podría entrar como a que esto mejorara. Entonces, si predictivo y prescriptivo siempre van a ir a demostrar algo hacia el futuro, y descriptivo y diagnóstico van a decir algo sobre nuestro pasado, pero todos estos siempre nos van a ayudar a resolver un problema y un objetivo que tenemos dentro de la entidad en la que estemos trabajando sobre nuestro análisis de datos. Entonces, listo, bueno, aquí pasamos a una parte un poquito importante y es el pensamiento estructurado. De pronto suena un poco complicado y curioso el título, pero en realidad es muy sencillo. Es todos los pasos que nosotros tenemos que seguir cuando vamos a hacer un análisis de datos. Esto, digamos, uno a veces lo hace muy sin saber muy bien que esto se llama pensamiento estructurado y es completamente válido, pero pues a veces entenderlo antes te da como una mejor estructura para saber por dónde iniciar y llegar de forma correcta a nuestro objetivo. Entonces, el primer paso de nuestro pensamiento estructurado es reconocer el problema o la situación actual. Entonces, lo que hacíamos anteriormente, vamos a poner un ejemplo, eh, el que nos ponía nuestra compañera sobre la productividad de nuestros empleados. Entonces, yo estoy viendo que realmente no están teniendo una buena productividad, que algo está pasando dentro de mi empresa y yo quiero entender cuál es la razón por la cual está sucediendo, digamos, esta problemática a nivel de productividad de mis empleados. Entonces yo ahí ya reconocí mi problema o situación actual sobre la, digamos, sí, lo de mis empleados. Luego iríamos a la parte de organizar y preparar la información disponible. Entonces ahí tendría que entrar a ver más a nivel de mi entidad si yo estoy capturando los datos que necesito para saber sobre esta información. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo alguna base de datos con la cantidad de horas diarias que tiene un empleado. Tengo, no sé, la carga de, no sé, horaria o la carga laboral que tienen semana a semana. Tengo como algunos datos así. Por ejemplo, si no tengo ningún dato y de pronto quiero crear una base de datos, pero no me quiero esperar, también están las encuestas de satisfacción. De estas encuestas también sacamos datos muy importantes que, digamos, no nos van a dar todas las herramientas que nosotros necesitamos, pero desde un inicio, si de pronto no tenemos datos y simplemente queremos que sea como algo más rápido, una encuesta de satisfacción es completamente válida. Y listo, entonces ya tenemos nuestra problemática, tenemos toda la data que necesitamos, ya la tenemos organizada, ya sabemos en dónde está, en si está en un Excel, si está en una base de datos, si está en un Forms, en lo que sea, digamos que la idea es tenerla estructurada. Listo, entonces aquí ya pasamos a analizar los datos. En esta parte de analizar datos ya pasamos, digamos, a nuestra herramienta de visualización. Para este, digamos, ejemplo práctico sería Power BI, pero en realidad hay un montón de herramientas de visualización que su objetivo es el mismo, es poder transformar todos estos datos que nosotros tenemos, transformarlos en insights valiosos por medio de gráficas, por medio de tablas, de algo muy visual en el que pues sea muy fácil para nosotros entender qué es lo que está pasando. Luego, ya después de haber hecho nuestro dashboard, ya tenemos nuestros datos, lo tenemos plasmado en gráficas, va la parte de la interpretación de los datos. Esta parte es bien importante y digamos que es como la que nos da esa materialización de los datos y como que nos cuenta la historia de qué está pasando. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya me di cuenta que mis empleados están teniendo demasiada carga laboral y no están dando con lo que yo estoy, no sé, requiriendo a nivel de metas. Entonces, pues como que tengo que entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, hay mucha carga laboral, de pronto puedo ver si, no sé, eh, contrato más personal o redefino las metas de mi empresa, como que empiezo a ver un poquito más a nivel como de cómo mis empleados, digamos, podrían, no sé, rendir mucho mejor en el trabajo.
Y ya pues el último paso es la comunicación de los datos. Este paso, digamos, depende mucho de la persona que esté realizando el análisis. Entonces, normalmente en una entidad siempre va a haber un analista de datos y pues por encima tuyo va a estar como el jefe, el gerente, el CEO, digamos, cualquiera de esas figuras que maneje como toda el área de la cual necesita el análisis. Entonces, por ejemplo, yo le estoy haciendo un análisis al gerente del área que quiere entender la razón por la cual sus empleados no rinden tan bien en el trabajo. Entonces, mi labor aquí es poder comunicar estos datos y comunicarle la interpretación que yo le di a estos datos. Entonces, nosotros como analistas no únicamente hacemos como, mira, esta es la gráfica que yo saqué, este es el dashboard, saca tus conclusiones. No, digamos que siempre vamos a ir muy enfocados también a la inteligencia de negocio, como a no únicamente entender y hacer gráficas y pues como que dar gráficas y tablas, sino también entender como todo el negocio y digamos lo que implica el hecho, por ejemplo, que tus empleados no estén rindiendo tan bien. Entonces, eso también nos da a nosotros como la potestad de poder levantar la mano y dar propuestas. Digamos que esa también es una parte muy importante de uno como analista de datos y es poder dar la propuesta a ese gerente que de pronto no lo está pensando de esa forma y nosotros, como ya tenemos los datos, como ya lo tenemos, digamos, interpretado, visualizado, pues va a ser mucho más sencillo de ver. Todo este pensamiento estructurado, digamos, va como cuando uno crea un cuento. Entonces, tú tienes un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces, tienes un inicio con un problema que ya se planteó. Tienes un nudo que, por así decirlo, es como cuando entras a ver qué datos tienes, cuando entras como a analizarlos, a crear todo el dashboard. Tienes un desenlace, que el desenlace es donde ya con los datos tú interpretaste la razón por la cual pasó el problema o, no sé, por ejemplo, en los tipos de análisis que decíamos antes, como la predicción de lo que podría pasar si aplicas alguna cosa diferente a la entidad o al negocio. Entonces, sí, yo siempre lo pienso como de esa forma, como dividirlo en tres partes grandes, un inicio, un nudo y un desenlace. Pero pues todo siempre tiene que ir enfocado mucho a la parte de inteligencia del negocio, de entender muy bien el negocio del que estamos hablando y de entender muy bien el problema que queremos solucionar o que queremos, digamos, comprender, si es que lo vamos a ver ser un poquito más descriptivo o pues que queremos como hacerle la predicción. Listo. Bueno, entonces aquí ya pasamos como a la parte práctica sobre qué es Power BI. Aquí me gustaría preguntarles si de pronto alguno ya ha tenido como algún acercamiento hacia la herramienta, si de pronto alguno ya la conoce o si no, si de pronto nunca la han visto, si conocen alguna herramienta similar a Power BI o si han aplicado algo parecido. Me gustaría preguntarles si alguno tiene como algún conocimiento sobre la herramienta. Listo, no se preocupen, están muy tímidos, no se preocupen. La idea es que aquí veamos un poquito sobre Power BI. Entonces, pues para las personitas que de pronto ya la conozcan, pues puedan como entender algunas herramientas que a veces uno no se da cuenta que tiene Power BI. Entonces, iniciemos con esta pregunta muy general, ¿qué es Power BI? Power BI es una herramienta de visualización de datos que pues lo que nos va a ayudar es a transformar todos nuestros datos en cualquier tipo de formato que lo tengamos en insights relevantes y como ya lo habíamos visto, como para poder visualizarlos. Entonces, Power BI es una herramienta bastante chévere y bastante útil porque dentro de la herramienta podemos hacer desde limpieza de datos hasta creación de dashboards muy grandes. Entonces, aquí lo vamos a ver pasito a pasito para que sea mucho más fácil de comprender. Entonces, Power BI y así como todas las herramientas de visualización de datos tienen un flujo de trabajo. Todas son muy parecidas, de pronto unas un poquito más complejas que otras, unas tienen más herramientas que otras. Yo siento que Power BI es como la herramienta más completa que tenemos. Que digamos acepta varias conexiones o sí como que nos deja hacer muchas más cosas dentro de la herramienta.
Pero sí, de forma muy general, un flujo de trabajo en Power BI se puede ver de la siguiente manera. Tenemos un primer paso que son las conexiones a orígenes de datos. Entonces, como les comentaba anteriormente, cuando hacíamos el pensamiento estructurado y entendíamos el problema, el segundo paso era poder organizar los datos y entender los datos que teníamos. Si no teníamos datos, empezar a adquirirlos. Entonces, aquí ya iría la parte del paso 1 con Power BI y es conectar nuestra herramienta con los datos que ya tenemos. Hay varios tipos de conexiones, las vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, si ustedes tienen un Excel, que es lo más común, se puede conectar a Power BI. Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos que capturamos toda nuestra información en un Excel y en un archivo tipo Forms con toda la información de nuestras encuestas que hicimos, digamos, de satisfacción de nuestros clientes o de nuestros empleados. Ese sería nuestro paso 1, conectar a nuestros datos. Nuestro paso 2 es limpiar, transformar y modelar los datos. Más adelante lo vamos a ver un poquito mejor, pero aquí básicamente es entender qué datos de los que ya cargué a Power BI realmente me sirven, qué datos de pronto no, qué datos podría calcular con estos, digamos, métricas que ya tengo. No sé, por ejemplo, yo tengo la fecha y hora de ingreso y de salida de mi empleado, pero no tengo dentro de la base de datos la cantidad de horas que trabajó. Eso lo puedo sacar en este paso 2 en Power BI. Yo puedo crear una nueva columna que me diga, que me calcule entre estas dos fechas cuántas horas trabajó en ese día. Entonces, sí, en esta parte de Power BI es bien interesante. Dentro de Power BI ya lo puedes hacer sin necesidad de salirte de la plataforma o de modificar desde digamos, no sé, tu Excel y que de pronto vaya a ser como, no sé, más reproceso, más una forma manual y tener que hacerlo siempre, sino que sea de forma automática. Y nuestro paso 3 ya sería la parte de crear objetos visuales e informes. Esta es la parte que decíamos de visualización de datos. Aquí ya es cuando como que empezamos a crear gráficas, tablas, le empezamos a dar un poquito más de forma a todos los datos que tenemos y que cargamos dentro de Power BI. Y nuestro paso cuarto, que digamos es opcional, pero pues realmente si se quiere presentar a nivel de empresa con alguien más y que quede público, Power BI te da la opción de publicar informes en el servicio de Power BI Web y pues también se puede ver en dispositivos móviles. Listo, entonces iniciemos con la primera parte. Este es lo que van a ver apenas ingresen a Power BI. Entonces es una plataforma que, a mi parecer, tiene muchas herramientas muy similares a lo que uno ve en Excel. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior tenemos toda nuestra cinta de opciones, archivo, inicio, insertar, modelado, ver, optimizar. De pronto, algunas cositas que uno obviamente no va a ver dentro de Excel, pero sí visualmente es muy parecido, que digamos es algo, una ventaja dentro de las herramientas de Microsoft, y es que pues son bien fáciles de entender, y pues a cada cosita te va a ir explicando qué hace y qué necesita, porque siempre tiene como ese botoncito de información por si de pronto uno no entiende muy bien para qué sirve cada una de las partes de la herramienta. Entonces, listo. Vamos a empezar con nuestra primera parte y era poder insertar los datos. Entonces, en la sección de arriba aparece como con moradito, ahí está toda la parte de insertar datos. En esta sección puedes, digamos, ver los orígenes de datos comunes, esos que ustedes pueden ver ahí, el libro de Excel, catálogo de OneLake, SQL Server, también pueden introducir datos de forma manual, Dataverse y ver los orígenes recientes. A veces es interesante verlo, pues cuando uno ya lo ha cargado para no tener que hacer todo un proceso más largo. También si le dan en obtener datos, va a desplegar una lista de, digamos, formas de cargar los datos que son más comunes, pero si le dan en el botón de más, se van a dar cuenta que hay un montón de opciones. Pueden agregar una base de datos de SQL Server, pueden agregar una página web, un archivo PDF. Hay un montón de conexiones a muchas herramientas, pero pues digamos que las más sencillas y las que más se utilizan en este caso son libro de Excel, SQL Server y un archivo tipo texto o CSV. Digamos que
uno también tiene que tener en cuenta que si es un libro de Excel o un tipo CSV, pues no va a quedar automático y tú vas a tener que actualizar los datos manualmente, aunque si fuera, no sé, conectado directamente a una página, pero pues obviamente eso es mucho más complejo y un poquito más estructurado, pero sí es como lo que uno normalmente tiene, como un archivo de Excel, un archivo tipo CSV. Ya si tenemos como algo un poquito más avanzado, como una base de datos, está la parte de conexión con SQL Server y otros servidores de SQL. Listo, entonces este pues sería el primer paso para poder cargar nuestros datos y lo que va a hacer cuando carguemos nuestros datos es dirigirnos a una parte que se llama Power Query. De pronto algunos lo han escuchado, tal vez otros no, de pronto esta parte es como un poco menos común de escuchar, digamos, como en general de Power BI, pero pues ¿qué es Power Query? Power Query lo que es un editor que te va a ayudar a transformar, limpiar y exportar datos. Entonces, es una herramienta que, digamos, está dentro de Power BI y está directamente conectada con Power BI. Entonces, cada vez que tú cargues tus datos a la herramienta, te va a dar la opción de transformarlos, limpiarlos, no sé, lo que sea, de agregar columnas, eliminar columnas, cambiar el tipo de datos. Todo esto lo puedes hacer dentro de Power Query. En cualquier momento del análisis lo puedes hacer si ya creaste todas las gráficas o pues bueno, realmente lo recomendable en estos casos es siempre hacerlo desde un inicio para poder saber qué tipos de datos tenemos, qué datos de pronto necesitamos, pero pues es bueno saber que esta parte la puedes hacer en cualquier punto del análisis que estés realizando dentro de Power BI. Entonces, listo, al entrar al editor de Power Query lo que te va a aparecer es algo así y pues básicamente, digamos, acá te sale como todas las consultas, que sería como todas las tablas que has cargado dentro de Power BI. En este caso, nosotros cargamos una tabla de una base de datos de supermercado, entonces te va a salir como un preview de todos los datos que tienes dentro de ese Excel y te van a salir varias opciones. Entonces, en la parte de arriba está nuestra cinta de opciones. Entonces, como les comentaba, Power Query nos permite modificar los datos sin necesidad de cambiar, digamos, nuestro archivo original, sino que lo podemos hacer dentro de la misma plataforma. Podemos eliminar columnas, que si ustedes se dan cuenta, está en esta parte de acá, quitar columnas, y ahí te va a dar la opción de escoger cuál es la columna que necesitamos eliminar. No sé, digamos, también puedes eliminar filas en la parte de al lado, eliminar o conservar filas. Tenemos también dividir columnas. Por ejemplo, no sé, yo tengo una columna que tiene nombre y apellido. Entonces, yo quiero que no me quede así, sino que me quede una columna que sea nombre y otra columna que sea apellido. Bueno, Power BI te permite transformar estos datos y hacer esa, digamos, división de la columna con solo un clic. Realmente lo único que te va a pedir ahí es cuál es el separador. Por ejemplo, si es, no sé, en mi caso, Daniela Giraldo, entonces el separador de todos los nombres va a ir siempre nombre, espacio, apellido. Entonces te va a pedir cuál es el separador y listo. Es bastante fácil de ver. Y pues eso es algo que me parece muy chévere de la herramienta, realmente es como muy didáctica, por así decirlo, como puedes entrar y cacharrear y no va a pasar, digamos, nada, como que va a ser muy sencillo comprender la herramienta, porque pues Microsoft siempre te va dando como la guía de lo que puedes hacer dentro de cada opción. También puedes reemplazar valores, por ejemplo, si en una columna, no sé, te llegó quieres cambiar todas las Danielas por Lauras, entonces puedes darle ahí la opción de reemplazar los valores, igual que como lo hacemos en Excel, como si fuera como un reemplazar entonces, por ejemplo, que me busque Daniela y me la reemplace por Laura. Entonces, él solito te va a reemplazar todas las Danielas y te las va a poner como Lauras. Y hay muchas más opciones, estas son como las más generales, puedes también crear columnas nuevas, lo que les decía, como, no sé, calcular la cantidad de horas que trabajó una persona, entonces la resta entre
las horas que, no sé, el horario en el que salió mi empleado y el horario en el que ingresó, pues me va a dar la cantidad de horas que trabajó durante ese día. Digamos, ese podría ser como un poquito más complejo, pero pues sí, hay muchas opciones que Power Query nos da a simple vista, entonces hay hartas cositas que se pueden manejar. Dentro de Power Query, digamos que también se maneja como un lenguaje, no sé si lo diría como un lenguaje de programación, pero como el lenguaje muy similar al que vemos en Excel, muy similar de poner el igual, llamar a la tabla y todo esto es muy parecido con algunas, digamos, cositas diferentes que de pronto uno podría ver mucho mejor cuando ya entra a la práctica. Aquí queda un poquito difícil como plasmarlo, pero también se puede hacer. O sea, Power Query te permite hacer desde lo más básico como eliminar una columna hasta lo más complejo que puedas imaginar dentro de, digamos, la posibilidad de limpieza, transformación y extracción de datos. Listo, esta sería entonces la cinta de opciones. La siguiente parte es la parte de la derecha y es la configuración de la consulta. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, se divide en dos partes. La primera, de la parte de arriba, son las propiedades de nuestra tabla. Entonces nos va a salir el nombre. Pueden modificar el nombre desde ahí. No va a haber ningún problema. Digamos que esto no se va a ver reflejado dentro de su archivo original. Todo lo que hagan en el editor de Power Query no se va a reflejar en su archivo original, sino que únicamente se va a ver en este, digamos, archivo que están utilizando de Power BI. Y en la parte de abajo tenemos los pasos aplicados. ¿Qué son los pasos aplicados? Entonces, cada vez que Power BI realiza un cambio en los datos, puede ser agregar una columna, quitarla, todos los que acabamos de ver, Power BI lo va a guardar como un paso extra. Esto, digamos, como con el fin de tú poder eliminar pasos o poder devolverte la cantidad de veces que quieras sin dañar tu trabajo. Es como hacer un control Z, pero como manteniendo el historial de los cambios que has hecho. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, hay algunos pasos que dice como columna duplicada. Entonces, yo dupliqué una columna y Power Query la guardó. Luego de duplicarla, quité una columna, entonces me va a salir como un paso extra que me va a decir columnas quitadas. Si yo hago clic en cualquiera de estos pasos, me va a mostrar la base cómo estuvo en ese momento, de qué pasó. Entonces yo puedo, digamos, entender, no sé, si de pronto yo hice un paso que estaba mal, pero no quiero borrar todo y volver a empezar, puedo ir paso por paso y devolverme y ver en qué momento de pronto cometí el error y pues eliminarlo. Ahí te da la opción muy fácil, al lado de cada uno de los pasos hay una X en esta parte. Y puedes eliminar todos los pasos, si quieres, puedes eliminar alguno de los pasos intermedios, digamos que no hay ningún problema. Pero pues esta parte de pasos aplicados lo que básicamente hace es facilitarte la limpieza y preparación de los datos, digamos, y que sea un poquito más flexible, que no sea como hice un cambio y de pronto no era el cambio que necesitaba, entonces tengo que volver a hacer absolutamente todos los cambios, no, sino que pues aquí lo puedes hacer de forma muy visual. Listo, entonces ahora sí pasamos como a la parte de visualizaciones. Digamos que aquí nosotros, por ejemplo, si ya saliste de Power Query, ya hiciste absolutamente todos los pasos que necesitabas para limpiar tus datos, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que estés en el último paso que aplicaste. Entonces, el último paso que se aplicó, esa va a ser la base que se va a cargar a nuestro Power BI. Entonces tenemos que estar muy seguros que ese último paso está bien aplicado y es realmente lo que nosotros necesitamos. Si ya lo tienes todo súper bien, si ya hiciste todos los pasos, limpiaste, transformaste, agregaste las columnas que necesitabas, ahora sí ya lo único que tienes que hacer es darle acá, encerrar y aplicar y él lo que va a hacer es mandarte de nuevo automáticamente a la visual general de Power BI. Entonces recordemos que Power Query, vamos, es un editor dentro de Power BI, pues que te permite cómo hacer toda esta limpieza, pero pues no es como tal Power BI, es un editor que está integrado con Power BI, dentro de Power BI. Listo, ya al momento de darle cerrar y aplicar, ya tenemos nuestra base, tenemos nuestro paso de nuestro procesamiento estructurado, entonces teníamos un problema.
Teníamos luego que organizar los datos que teníamos y saber qué datos teníamos. Ya los organizamos en Power Query. Ahora lo que vamos a hacer es crear visuales e informes. Entonces, cuando ya ustedes hayan cargado su base de datos, se van a dar cuenta que en esta parte de al lado ya va a aparecer su base. Entonces va a aparecer la base de supermercado, que fue la que cargamos, con todas las columnas disponibles que tenemos y pues las columnas que nosotros creamos o que cargamos. Entonces, listo. Tenemos nuestra cinta de opciones que la habíamos visto anteriormente como muy general. Pero pues sí, en general tenemos en la primera parte de inicio, tenemos datos, que es donde pueden insertar la cantidad de datos que necesiten. Transformar datos. En esta parte de transformar datos viene algo que yo les comentaba anteriormente y es que ustedes pueden cargar los datos en el momento en el que ustedes quieran. Entonces, ustedes pueden transformar estos datos en la mitad de su análisis. Es completamente posible, solamente tienen que darle en transformar datos y él lo que va a hacer es enviarlos nuevamente a Power Query. Si es que se les olvidó, no sé, agregar una columna, entonces aquí en esta parte de consultas le dan en transformar datos y listo. Él los envía de una vez a Power Query. Si ya aplicaron digamos, algunas transformaciones o algo así, les va a seguir apareciendo la lista de pasos, todo igualito como lo vimos, digamos, Power BI no borra absolutamente nada, no es como que aplicaron un cambio y de pronto ya se borraron los datos que hicieron, no, o sea, si le dan otra vez en transformar datos, de nuevo los va a mandar a Power Query y van a poder ver todos los pasos que ya han hecho, agregar más, quitar más. Entonces, digamos que esto siempre está disponible a lo largo de todo nuestro análisis. Luego está la parte de insertar. Esta es como una opción de poder insertar objetos visuales, pueden insertar gráficas, pueden insertar cuadro de texto si necesitan hacer títulos o algo así. Y también tiene una opción de más objetos visuales con algunas otras, digamos, opciones extra. Está la parte de cálculos, en donde pueden crear nuevas medidas o una medida rápida que veremos un poquito más adelante. La parte de compartir, en donde yo les comentaba que pues esto tiene la opción de publicar el dashboard pues de forma web, en donde también lo van a poder ver en un formato móvil. Y está la parte de Copilot, no sé si sabían, pero Power BI también tiene como una integración con ChatGPT. Desconozco si es paga, la verdad nunca la he utilizado, pero sí tiene la opción de Copilot para utilizarlo con inteligencia artificial. Listo, entonces, bueno, esta sería nuestra cinta de opciones. En la parte ahora izquierda tenemos todas nuestras pistas disponibles. Entonces, la primera, que es como una gráfica, por así decirlo, como un gráfico de barras, es donde van a poder ver el informe, o sea, lo que estamos viendo en este momento. Aquí van a ustedes ver todas las gráficas que ya agregaron, los títulos, no sé, insights o tablitas, aquí las van a ver y las van a poder diseñar. Entonces, la parte que estamos viendo acá, esta es la parte de informe. Luego la parte de abajo, que es como una tablita, son los datos. Entonces, si ustedes van ahí, van a poder ver como una previsualización de las bases de datos que tienen. No sé, las columnas, las filas con cada uno de los datos. Es una previsualización por si ustedes de pronto necesitan de forma rápida saber o recordar qué era lo que tenía cada columna. Acá lo pueden hacer muy rápido sin necesidad, digamos, de entrar al Excel o entrar, no sé, a transformar los datos, ¿no? Aquí lo pueden hacer muy fácil y sencillo. La siguiente, que son tres tablitas conectadas, que es esta tercera, es el modelo. Entonces, aquí pues entramos como a digamos, algo un poquito más complicado y de pronto que uno puede ver más adelante y es en donde podemos visualizar y administrar las relaciones que podemos darles a nuestras bases de datos. Entonces, en muchas ocasiones, cuando uno tiene varias bases de datos dentro de una entidad, normalmente, no sé, unas traen, por ejemplo, la información de los clientes. Entonces, tengo por cédula mi nombre y mi dirección. Pero hay otra tabla que tiene como la información de las órdenes y esta tabla únicamente trae mi número de documento. Entonces yo lo único que necesito hacer es
crear una relación, como cuando ustedes hacen un buscar B, por así decirlo, dentro de Excel, crean una relación entre estas dos tablas para que vaya y coja todos los números de documentos que tenemos en nuestra base de órdenes y los una junto con los números de documentos que tenemos en nuestra base de clientes. Y ahí pues nos va a traer toda la información de clientes dentro de órdenes. Entonces vamos a tener que el cliente con cédula tal se llama Daniela Giraldo e hizo X cantidad de compras. Entonces, aquí dentro de Power BI ustedes pueden hacer esa relación, por eso siento que es una herramienta muy completa en donde pueden hacer, digamos que absolutamente todo lo que necesiten a nivel de datos. Pero sí, aquí pueden utilizar muchas bases de datos. Lo ideal no es saturar, digamos, de información la herramienta, sino como únicamente tener la información que necesitas para ese análisis en concreto. No es necesario traernos todas las bases de datos que tenemos en la entidad, no. Digamos que solamente las que se necesiten y la información que se necesite. Si toca eliminar columnas, hacerlo, porque pues sí hace que, digamos que la experiencia dentro de Power BI sea mucho más rápida y no sea tan compleja. Luego vamos a ver la parte de DAX. ¿Qué es DAX? Y de pronto este sí quizás sea un poquito más conocido por algunas personas, como no sé, que tal vez lo hayan escuchado, y es el lenguaje que maneja Power BI para crear algunas medidas y métricas, que también puede ser columnas, dentro de la misma herramienta. Esta es diferente al lenguaje que vemos en Power Query y es diferente a muchos otros lenguajes que uno ve. Por ejemplo, no sé, uno sabe que hay unas, no sé, como fórmulas dentro de Excel, que es, no sé, no lo básico como suma, porque eso sí es igual, pero como no sé filtrar dentro de una de las fórmulas de Excel. Aquí va a ser diferente porque es un lenguaje tipo DAX y también va a ser diferente al lenguaje que utilizamos en Power Query. Son dos lenguajes distintos porque son para dos, digamos, objetivos distintos. El lenguaje Power Query es para poder limpiar, transformar y extraer datos. Y el lenguaje de DAX, digamos que es para poder crear medidas o columnas que nosotros necesitemos dentro de nuestro análisis de datos. Lo mismo, es un poquito más allá y de pronto uno lo puede entender mucho más cuando entra como a la parte práctica, pero pues de manera general, eso es lo que quiere decir DAX. Igual ahorita vemos un poquito la estructura para que sea un poquito más claro. Listo, entonces pasamos a la siguiente parte, que es la parte de datos. En esta sección, como su nombre lo indica, vamos a tener como todo un resumen de nuestras tablas, de las tablas que cargamos dentro de Power BI. Y pues aquí también las puedes administrar, puedes, digamos, tomar todos estos datos para hacer gráficas y digamos, esta es como la parte en la que de forma muy interactiva vas a generar como tus visuales dentro de la herramienta. Y pues acá van a aparecer todas las tablas que hayas cargado dentro de Power BI, con su preview, con todas las columnas, el tipo de datos. Entonces aquí ves absolutamente todo, solamente que pues no te va a mostrar como los datos como si lo veíamos en la parte de la tablita que vemos a la izquierda, no, sino como únicamente el nombre de la columna y la opción de seleccionarla. Listo, entonces la parte de al ladito es la parte de visualizaciones. Esta obviamente va a ir muy anidada a la parte de datos y en visualizaciones, como ustedes pueden ver, encuentran todos los gráficos que tiene disponible Power BI. Entonces tenemos, no sé, gráficos muy conocidos como el gráfico de barras, no sé, gráfico de área, de dispersión. Tenemos funnel, el gráfico tipo pie. Hay bastantes gráficos. También podemos agregar tablas normalitas, que es esta. Y podemos agregar tablas dinámicas, así como la agregamos en Excel, igualito. Es muy parecido. Que es esta tablita que tiene como algunos cuadritos en azul. Esta es una tabla dinámica. Podemos agregar filtros interactivos. Entonces, por ejemplo, una persona puede ingresar al dashboard y hacer el filtro que necesite, no sé, de fecha o únicamente para que le filtre algún tipo de categoría de producto que está vendiendo. Y pues no va a tener ningún tipo de, digamos, cambio a nivel
la visualización que vean las demás personas, no, digamos que este filtro únicamente se va a ver reflejado en el local donde se esté viendo y donde se esté haciendo. Y listo, pues digamos es la parte de visualizaciones. Acá pues es un poquito, hay varias cositas que se puede ver, por ejemplo en esta parte que es como una hojita con un pincel, es donde básicamente le das como formato al gráfico, puedes cambiarle de color, puedes agregar, no sé, que se vean los números, que no se vean, digamos que hay un montón de opciones. El tipo de texto también lo puedes cambiar desde ahí. Entonces, sí, pues digamos que ahí es donde das todo el formato de las visualizaciones, escoges el tipo de visualización que necesites. Y pues acá básicamente cómo se crea una visualización de forma muy sencilla y rápida. Yo primero selecciono la gráfica que necesito. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear un gráfico de barras. Entonces, el gráfico de barras, al momento de seleccionarlo y arrastrarlo, me va a generar pues algo en blanco porque no he seleccionado los datos. Y me va a pedir acá en la parte de valores un eje X y un eje Y, porque pues en el gráfico de barras lo necesitamos así, ¿no? Como dos ejes. Entonces yo lo único que tengo que hacer es arrastrar cualquiera de estas columnas que tengo dentro de mi base de datos. Por ejemplo, yo quiero saber qué tipo de género, no sé, de personas, así como según el género, compran más cantidad de productos. Entonces necesito el tipo de género para mi eje horizontal y la cantidad para mi eje vertical. Y pues ahí ya me va a generar mi gráfica muy bonita, muy chévere y le podemos hacer todas las modificaciones que necesitemos. Esta es como una forma muy rápida, de pronto se ve mucho más fácil a nivel de la práctica, pero pues como para que podamos entender, si de pronto ustedes quieren entrar dentro de la herramienta y ver un poquito más, pues entendamos cuáles son como estas partes que tiene Power BI y en dónde tenemos que hacer cada cosita. Listo. Entonces, ahora pasamos a la otra sección que tiene Power BI y son los filtros. Estos filtros son diferentes a la parte de filtros que yo les mostraba en la parte de visualizaciones, porque son distintos. Digamos que estos filtros lo que van a hacer es, primero, no se puede interactuar, digamos, el usuario como tal que va a ir a ver, por ejemplo, yo creé este dashboard y se lo compartí a mi jefe. Mi jefe no va a poder ver los filtros que yo hice por debajo. Él únicamente va a poder ver los filtros que les mostré en la parte de visualizaciones, que son los filtros interactivos. Estos filtros que uno hace por debajo, digamos, son filtros como, no sé, a mí me pidieron un dashboard en donde únicamente mostrara la información de marzo. Entonces, para que nadie más tenga como que, no sé, que él tenga que entrar y cambiar el mes manualmente, ¿no? Sino que yo lo hago por debajo y le digo a Power BI, muéstrame únicamente la información de marzo. Entonces, hay dos opciones, lo podemos agregar filtros para esta página, para todas las páginas. Entonces uno puede crear varias paginitas y conectarlas entre sí, pero pues hay opción de generar el filtro para esto. Y si tuviéramos métricas, también hay opción para filtrar únicamente algunos gráficos o pues varios o absolutamente toda la página. Entonces, esta parte de filtros básicamente es eso, poder filtrar por debajo los datos de mi dashboard para que la persona que va a ir a consumir el tablero no tenga que hacerlo manualmente. Y pues siempre es ideal, digamos, comunicar cuáles son los filtros que hicimos por si acaso de pronto la persona no tiene como el conocimiento y no sé, de pronto yo lo filtré como a nivel de marzo, pero él necesitaba también la información de febrero, entonces como ser muy transparente en ese lado de los filtros, porque pues sí hay información que se ve completamente diferente. Listo. Entonces, ahora sí, pues quisiera pasar como a la parte que les comentaba sobre DAX, sobre el lenguaje que maneja Power BI para que nosotros podamos crear medidas si es lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo las creamos? Bueno, ya después de haber tenido toda mi base de datos cargada, ya digamos, no sé, de pronto tengo ya visualizaciones, lo que yo voy a hacer es irme a esta parte de arriba en donde dice cálculos y tengo dos opciones. Tengo una nueva medida y tengo una medida rápida. La medida rápida, digamos, es la más sencilla, ofrece cálculos que ya pues la plataforma tiene predefinidos, son cálculos muy sencillos, pero pues en esta parte de medida rápida no tienes que escribir ningún código, únicamente es con clics, te va a pedir la información, las
columnas que necesitas para hacer la medida y listo. En esta parte, digamos, podemos ver, no sé, medidas, no sé, de acumulados, de porcentajes, como que, como algo muy general que podemos calcular, pero pues es mucho más sencillo. En la parte de nueva medida sí te va a pedir un código y te va a pedir un código utilizando el lenguaje de DAX, que es el lenguaje que utiliza Power BI para pues crear estas expresiones. Digamos que a nivel del lenguaje DAX, no es necesario aprenderse todas las, digamos, opciones que tiene Power BI porque son un montón. Uno los va como entendiendo a nivel de la necesidad que uno va teniendo. Entonces, pues es muy común ir y buscar al inicio como cuál es la medida que, o sea, como cuál es el código que necesito para hacer este cálculo. Es bien común, pero pues digamos que, no sé, hay unos muy básicos como aquí pueden hacer la suma, entonces simplemente es como la función de sum. También tienen opciones, por ejemplo, si quieren agregar condiciones y decir como, sí, yo quiero que para todos mis clientes que tengan más de 20 años, le agregue una nueva categoría que sea jóvenes, no sé, y los demás que sean otros. Entonces, eso lo pueden hacer dentro del lenguaje DAX como una condición. Entonces, dentro del lenguaje de DAX tiene como algunas formulitas, pero pues básicamente es decirle que si el usuario, la edad del usuario es mayor a 20 años, entonces cree una nueva columna y llámele a cada una de sus filas jóvenes. Si no, entonces que sea otro. Y listo. Entonces, pues obviamente así suena un poquito más sencillo, pero pues dentro de Power BI, digamos que uno tiene la opción de que la herramienta le muestre las fórmulas que tienen disponibles o ir a, pues no sé, como a internet, algunos foros, algunas cositas que la gente va como publicando para pues hacer como cálculos un poquito más avanzados. Em, digamos, la razón por la cual existen las medidas es básicamente para ayudarnos a generar un análisis más preciso y automatizado dentro de nuestro, digamos, tablero. Entonces, esto básicamente lo que va a hacer es que tú no tengas que ir hasta el Excel o hasta el, digamos, archivo original que tenías para crear nuevas medidas, sino que lo puedes hacer dentro de Power BI, que sea automático, que si de pronto tú necesitas actualizar el Excel, él solito vuelva y lo haga y tú no tengas como que replicar esto una y otra vez dentro de tu archivo de origen, sino que Power BI lo haga de forma automática cada vez que actualices los datos. Y esta es una sintaxis general de una fórmula muy básica que tenemos dentro de DAX, lo que yo les decía. En este caso nosotros queremos sumar el total de ventas. Entonces, cuando ustedes le dan en una nueva medida, lo que va a aparecer en esta parte de arriba, realmente va a salir como acá en la parte superior, debajo de la cinta de opciones, esta partecita. Em, Aquí es donde ustedes van a escribir el código que necesitan para nuestra medida. Entonces, ¿cuál es su sintaxis general? Primero, tienen que agregar el nombre de su nueva medida. Este nombre va a salir como una nueva, digamos, medida aquí dentro de, bueno, más adelante podemos ver, ¿no? Dentro de su base de datos, acá en la parte, por ejemplo, de pedidos, donde nosotros lo veíamos, por ejemplo, acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en supermercado nosotros ya habíamos creado alguna medida. Entonces va a salir así, ¿cómo reconocemos una medida dentro de nuestra base y digamos, diferenciamos contra las variables que ya teníamos en nuestro tablero de origen? Básicamente porque las medidas tienen una calculadora al lado. Y ya, ese es como el iconito que nos hace saber que eso fue una medida que nosotros creamos manualmente con Power BI. Listo, entonces en esta parte pues nosotros le damos el nombre, en este caso vamos a hacer total sales, luego va un igual, este igual va a indicar que es el inicio de nuestra fórmula. Entonces, listo, aquí ya podemos ahora sí utilizar nuestro lenguaje de DAX. Primero iría la función a utilizar, en este caso es sum, que es suma. Hay un montón de funciones más, pero pues esta es como la más básica.
Luego iría entre paréntesis la tabla de referencia primero. Entonces, ese sales que ustedes ven, por ejemplo, en la tabla que veíamos antes, sería supermercado. Entonces, supermercado primero, porque, digamos, la forma en la que hace Power BI estas, digamos, fórmulas es ir pasito por pasito. Entonces, ok, yo ya le di el nombre de mi medida, entonces ya el almacenó y dijo como, ok, la medida que vamos a crear se llama Total Sales. Le dije igual, significa que entonces ahora yo voy a iniciar con mi fórmula. Le dije qué va a hacer, que es una suma. Entonces, la función que vas a utilizar es sum. Ahora necesito saber qué es lo que va a sumar, pero para saber qué es lo que va a sumar, necesito entender de dónde lo tiene que tomar. ¿Por qué, digamos, lo especifica así Power BI? Porque a veces uno tiene más de una tabla dentro de la herramienta, entonces él tiene que saber a qué tablita irse para poder extraer la información que necesitamos con nuestra fórmula. Entonces, listo, iría primero, después de la función, iría la parte de decirle qué tabla necesitamos. En este caso se llama sales, podría ser con el ejemplo anterior como supermercado. Y entre paréntesis cuadraditos va a ir la columna que necesitamos hacerle la función. En este caso, sumar. Y en este caso nosotros tomamos sales amount. Entonces lo que necesitamos saber es la suma del sales amount de la tabla sales y lo vamos a llamar como total sales. Yo sé que de pronto así suena un poquito raro, pero pues ese es como la idea principal de la forma en la que se utiliza DAX. Como les comentaba, hay un montón de fórmulas, de pronto con un poquito más de complejidad, pero pues esta es como la estructura básica que necesitamos comprender para hacer cualquier tipo de fórmula en este tipo de lenguaje. Y listo, eso sería todo. Ya como para cerrar un poquito la sesión, algunas conclusiones, claramente no olvides. Primero, el poder del pensamiento estructurado. Si vas a iniciar como todo este mundo de análisis de datos, siempre define las preguntas y estructura los datos antes de trabajar con Power BI. Digamos, lo ideal no es entrar a la herramienta sin saber bien a qué voy a entrar, o sea, como qué es lo que voy a hacer. Em, el segundo consejo es, pues, el flujo de datos sí importa dentro de Power BI, entonces cada paso es importante, desde la extracción de los datos, el modelado, el lenguaje de DAX, la visualización, cada pasito realmente es importante y pues va a impactar de forma, digamos, favorable la calidad y el rendimiento de nuestro análisis si lo hacemos de forma correcta. Y una última recomendación es un buen dashboard no solo es bonito, entonces la idea siempre es priorizar primero la simplicidad, segundo la interactividad, que la persona que lo vaya a utilizar pueda interactuar dentro de la herramienta, que pueda hacer filtros, que pueda ver varias, digamos, no sé, como gráficos, pero que le den realmente información importante y que sea simple de ver, que apenas entre la persona al dashboard, entienda lo que está viendo y entienda cuál era el objetivo principal que teníamos con la visual. Y pues la última es pues un enfoque de insights claves. Entonces estas son las tres partes que deberíamos priorizar en todo nuestro dashboard, no únicamente que se vea bonito, sino también que sea práctico y resuelva nuestro problema inicial. Aquí está un QR en la parte superior para que pues nos sigan. Aparecemos en Instagram como claramente guión bajo talento guión bajo humano. También pues un recordatorio, si eres estudiante o egresado, pueden solicitar su matrícula profesional en No sé, pero www.cepae.gov.co. Muchísimas gracias. Este es el QR del enlace de WhatsApp en donde se pueden unir. También está la parte del chat. Pueden unirse ahí, digamos, sea información bien importante sobre CEPAE. Entonces puede ser muy interesante para todos ustedes. Y también, porfa, recuerden llenar la encuesta de satisfacción que también está ahí en el chat. Muchísimas gracias a todos por asistir. Si de pronto tienen preguntas, también súper bienvenidas en en sus pequeños minutos, cortos minutos. Y eso sería todo.
Veo que no tienen como dudas, pero yo sí quiero, antes de que se termine la sesión, expresarte nuevamente, extenderte nuevamente el reconocimiento, pues por este liderazgo que se tuvo en la conferencia en la introducción a datos a Power BI. Es una herramienta muy necesaria actualmente, como dije al principio, en la parte laboral. Y la idea es que todos los estudiantes no dejen ahí, sino también sigan como profundizando más en la herramienta, como tú indicaste, tiene muchas cosas para ver y muchas cosas para profundizar que van a servir en la carrera como administradores de empresas. Entonces, muchas gracias pues, de veras, Daniela, y a la doctora Juliana también que nos ayudó con todo el proceso. Y pues esperamos que de parte de la Universidad de Cundinamarca podamos seguir teniendo relaciones conjuntas en esta parte académica. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, así como lo dice Olga, realmente es bien importante. Si pueden entrar a ver la plataforma y solamente cacharrear con lo que vimos, es maravilloso, realmente es muy importante y a nivel laboral sí se usa bastante. Muchísimas gracias también por el espacio. Espero que nos podamos ver en una próxima sesión. Muchísimas gracias a ti, Olga, por permitirnos este espacio con los estudiantes y a ti, Dani, por todo tu conocimiento. Espero que hayan aprovechado bastante la sesión y pues nada, que pasen una feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias, hasta Igualmente. luego. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias, hasta luego.